Bien. La idea en este caso es crear una vista que contenga una lista de elementos, ¿sí? En Android tengo la posibilidad de crear esta vista usando dos componentes. Por un lado, list view, y por otro lado, un recycler view. Puedo crear una vista con una lista de elementos de cualquiera de las dos formas. La más especializada y la más adecuada y la más eficiente, ¿sí?, sería el recycler view, ¿no? Es un componente visual que muestra sus elementos en una lista de una manera más óptima que un list view, ¿sí? Podríamos decir que el recycler view es un contenedor en sí, así como ustedes tienen, por ejemplo, un linear layout, así como ustedes tienen un constraint layout, bueno, un recycler view sería un contenedor en sí. ¿Estamos? Ahora, para poder crear nuestra aplicación, ¿sí?, nuestra vista va a tener que tener lo siguiente. La misión de hoy es crear un recycler view en donde cada ítem de esa lista sea un card view, ¿sí? Cada ítem de esa lista podría ser un linear layout, cada ítem podría ser un constraint layout, ¿ok? Pero si yo quiero que el ítem tenga alguna forma, por ejemplo, forma de tarjetas, bueno, el contenedor más adecuado para dar esa vista a los ítems sería el card view, ¿sí? Entonces, ¿qué pretendemos hacer? ¿Cómo deberíamos trabajar de esta forma? Bien, por un lado, lo que vamos a tener que hacer es construir la vista principal, ¿sí? La vista que va a tener a la lista, ¿no? A ese list view. La vista que va a tener a ese recycler view, perdón. List view no vamos a usar. La forma de usar un list view es muy parecida, ¿no? Pero bueno, vamos a usar un recycler view. Entonces vamos a tener una vista principal que va a tener el recycler view. Por otro lado, vamos a tener que construir la vista del card view, ¿sí? Es decir, que por otro lado, o sea, vamos a tener dos XML. Por un lado, el principal, el que va a contener el recycler view, y por otro lado, el que va a contener cada ítem, ¿sí? Y la idea es la siguiente. Para nuestro card view, queremos poner estos ítems. Queremos poner una imagen, supongamos que queremos mostrar una lista de hoteles, ¿sí? Esa va a ser nuestra misión. Mostrar una lista de hoteles. De cada hotel queremos mostrar la foto, de cada hotel queremos mostrar la cantidad de estrellas que tiene, ¿sí?, la cantidad de estrellas, queremos mostrar el precio por noche de ese hotel y la cantidad y la ciudad en donde se encuentra. ¿Sí? Supongamos que queremos mostrar en esa lista, en cada ítem de esta lista, un card view con esa información, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener que trabajar, por un lado, creando la vista contenedora, ¿sí?, un XML con el recycler view. Y por otro lado, un XML con la estructura de la vista del ítem, ¿sí? Ahora, eso a nivel estático. Ahora, ¿cómo logro que en ejecución la lista se llene con tantos card view como ítem tenga la lista? ¿Sí? Bueno, y acá viene lo interesante. A nivel software, vamos a tener que crear un componente llamado adapter, ¿sí? Vamos a tener que crear un adapter. ¿Qué va a tener el adapter? El adapter va a tener información acerca de la estructura de ese ítem, ¿sí? Ese adapter va a tener información acerca de la estructura de ese ítem, es decir, va a tener información acerca de que en cada ítem, ¿sí?, que es un card view, van a tener una imagen, van a tener, por ejemplo, tres text view, que serían para la cantidad de estrellas, el precio y la ciudad, ¿sí? Y ese adapter, además, va a tener información acerca de cuál es la lista de elementos que quiero inflar,
dinámicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar un modelo que represente a un hotel, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es armar un modelo que represente un hotel. Vamos a decir que un hotel tiene una imagen, ¿sí? Una foto, que un hotel tiene cantidad de estrellas, que un hotel tiene precio y que un hotel tiene ciudad, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar ese modelo. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Van a crear ustedes en su proyecto, lo siguiente. Acá les estaba mostrando, les quería mostrar también, que si ustedes quieren más información acerca de el Recycle View, acerca del List View o de cualquier otro componente, ¿sí? Material de Google, lo tienen, por ejemplo, acá en el sitio de developer.android.com, ¿no? Bien, entonces, ¿qué van a hacer primero? Lo siguiente. Lo que van a hacer primero es, en su proyecto, ¿sí? Van a crear un paquete que le podemos poner de nombre modelo, ¿sí? Van a crear primero un paquete que le van a poner de nombre modelo. ¿Cómo creábamos un paquete? Bueno, clic secundario en el paquete principal, New, y elegimos Package, ¿sí? Package, ¿sí? Una vez que hacen clic en Package, le ponen el nombre. ¿Qué nombre le pusimos? Modelo en este caso. Una vez que crearon el paquete modelo, vamos a crear adentro una clase de nombre hotel, ¿sí? Vamos a representar este modelo de datos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es crear una clase hotel. Clic secundario, new, Java class, ¿sí? El nombre de la clase, hotel. Siguiendo el estándar de Java Bean, el nombre de la clase, primera letra en mayúscula, ¿sí? Enter y OK. Y me va a crear la clase hotel. ¿Cuál va a ser la estructura de la clase hotel? Esta que les voy a pasar yo a continuación. El hotel va a tener, fíjense que por defecto cuando la crean, la visibilidad es en el paquete, ¿sí? No tiene, tiene el modificador por defecto, ¿no? Ustedes se aseguran de que quede como público. Entonces, el hotel va a tener estos atributos. Una foto, que va a ser un dato de tipo string, porque yo lo que le voy a pasar ahí es la URL en donde está la imagen del hotel, ¿sí? Donde está la foto del hotel. Que en este caso me tomé la libertad de en un servidor subir 4 o 5 fotos de hoteles, cualquiera elegí, y nada. Entonces ahí voy a guardar la URL de la imagen. Un entero que va a representar la cantidad de estrellas. 1, 2, 3. Un doble que va a representar el precio por noche y una string con la ciudad, ¿sí? Esos van a ser los atributos de hotel. Un constructor que inicialice todos los atributos y sus métodos getter and setter. Esta sería nuestra clase hotel, ¿sí? Yo ahí se las voy a pasar por el WhatsApp. Ahí va. Bien, yo voy a ir frenando. Bueno. Acá. Bueno, hasta acá lo único que hicimos fue crear nuestro modelo de datos. O sea que hasta acá lo que armamos fue el modelo de datos. Ahora lo que vamos a armar es la vista que contiene al Recycle View, que sería la vista principal, y luego la vista del ítem. Entonces, con respecto a la vista principal. Para la vista principal podemos usar nuestro main activity, ¿sí? La vista que ya tenemos, que me generó el proyecto para el main activity. Fíjense. Acá. Fíjense que acá, en el main activity, lo que hice fue lo siguiente. Directamente, dentro del constraint layout, agregué el Recycler View.
saqué el text view que había y puse el recycle view. Y fíjense que logré armar el recycle view y le agregué esta propiedad de background, ¿sí? Y en el background creé, ¿se acuerdan cómo habíamos creado el relleno para los divider? ¿Sí? Con un drawable. Para que se vea de esta manera, con un degradé. No, quizás no sean los mejores colores, ustedes pueden después perfeccionar esto, ¿no? Entonces, para poder crear nuestro Recycle View con este degradé, vamos a crear primero en Drawable un componente, ¿sí? El componente que tenga el nombre ese que figura allí, ¿no? Que es Background Gradient, el nombre que le pusimos ahí, como Background gradient, XML, ¿sí? Ese va a ser el nombre del archivo, y ya les digo cómo lo vamos a crear. Ahí lo puse. Entonces, lo que vamos a hacer es, en Drawable, vamos a hacer un clic secundario, New, ¿sí? Y ahí vamos a elegir un Drawable Resource File, y ahí le ponemos el nombre, background-gradient. El tipo de componente es un shape, ¿sí? Una figura. Shape. ¿Sí? Y ahí le dicen ustedes, OK. Una vez que ponen shape, OK. Y me va a generar un archivo XML. ¿Sí? Bueno, lo que van a hacer es, fíjense, para crear el gradiente, lo que hago es, creo un componente gradient con las propiedades, de color desde donde inicia y color donde termina, ¿sí? Inicia en un color débil, termina en un color fuerte, en la misma gama, y inclusive el radio, ¿sí? El ángulo de fumado, ¿no? Yo acá lo que voy a hacer es, directamente les copio esto, acá, esto está de más, porque pegué también, copio esto y se los paso también por el WhatsApp. Acá va el código del shape. Para el degradé pueden elegir el color que ustedes quieran, ¿no? Fíjense que cuando ponen el hexa de un color, acá a la izquierda en la barra aparece el color. Yo puedo hacer clic y tengo la paleta para poder elegir, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en el Activity Main XML, vamos a poner nuestro Recycler View. Fíjense que este Recycler View, ¿sí? Ustedes en este archivo, Activity Main XML, tienen el text view ese que dice Hello World, puede que lo tengan, lo sacan. Y reemplazan por directamente este Recycler View adentro. Yo te los paso al código, ¿sí? Fíjense que las propiedades que tiene son las siguientes. El ID, porque yo desde código voy a necesitar acceder a este Recycler View para meterle los datos. El ancho y el alto es el del padre, ¿sí? Y fíjense, acá la propiedad que agregamos es esta background, en donde tomo de drawable este background gradient, que es el que ustedes acabaron de crear. Entonces, con esto tenemos armado el contenedor principal, ¿sí? Tenemos el Recycle View. Ahora lo que tenemos que construir es este ítem, ¿sí? Que va a ser un car view, que adentro tiene una imagen y 3 track view, para que aparezcan la cantidad de estrellas, el precio y la ciudad. Es que para poner el componente Recycle View dentro del constraint, podría haber ido a la paleta, ¿sí? En donde tengo todos los componentes más usados. Acá tengo Recycle View y lo arrastro al componente, ¿sí? Esa es otra forma. Por defecto, cada ítem, ¿sí? del Recycle View es un text view, es un string, ¿sí? Un texto, un renglón solo. Por defecto,
está seteado de esa manera, ¿sí? Con ítem de tipo string. Nosotros le vamos a decir, o sea, podríamos decir con ítem en el que hay un solo TextView. Nosotros vamos a decir, no, queremos que ahí el ítem no sea un simple TextView, sea un view con una estructura más definida. Claro, lo que nosotros vamos a lograr ahora es que el car view se infle dentro del recycler view, ¿sí? El car va a ser el componente que va a estar dentro, el ítem que va a estar dentro de ese recycler, de esa lista. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora lo que vamos a construir, yo cierro acá esta pestaña, vamos a construir el ítem. Dijimos que el ítem que va a ir dentro del recycler view es un car view, ¿sí? Porque se nos ocurrió que va a quedar más bonito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la carpeta layout vamos a agregar, ¿sí?, un nuevo layout resource file y le vamos a poner de nombre a este layout, le vamos a poner de nombre, por ejemplo, item-hotel, ¿sí? Dando a entender que esta vista es para mostrar un hotel. ¿Sí? Item-hotel. O sea que cuando ustedes diseñan la vista de una lista, de cada elemento de una lista, ¿sí?, de un elemento de la lista, antepónganle el prefijo ítem para que ustedes sepan que es la vista de un elemento dentro de la lista. ¿Sí? Y el root, ¿sí?, pueden ponerle acá que es un car view. ¿Sí? Entonces, tenemos, el archivo se va a llamar itemhotel y el root es un car view. Cuando le digan OK, ¿sí?, cuando le digan OK, me va a generar el XML parecido a esto, con un contenedor de tipo car view. ¿Sí? Ya les voy a pasar el código para que ustedes lo adapten a esto. Pero vamos a analizar esto. En este caso, ¿sí?, yo puedo ponerle al ancho, por ejemplo, wrap content, el alto, wrap content, ¿sí?, de mi card view. ¿Sí? El color puede ser el que ustedes decidan. Acá elegí cualquier color. El background color, el color de fondo de este card, en color azul. Con la propiedad corner, ¿sí?, corner radius, yo puedo redondear las esquinas de esta tarjeta. ¿Sí? Mientras más grande sea el valor de radio, más redondeada van a salir, ¿no? Puedo darle una elevación, ¿sí?, da la apariencia de que está elevada la tarjeta, y una separación entre tarjeta y tarjeta, ¿no? Este padding después lo pueden ir modificando ustedes para mejorar la vista. Ahora, con esto solamente tengo el card. ¿Estamos? Ahora, los elementos que quiero poner son una imagen y quiero que quede en tal lado. Un text view que muestre las estrellas en tal lado. Un text view con el precio en tal lado y un text view con la ciudad en tal lado. Entonces, como quiero organizar de cierta manera los elementos dentro de ese card view, le vamos a incrustar adentro, ¿sí?, un administrador de disposición que me permita acomodar los elementos como yo quiero. Por ejemplo, un constraint layout. ¿Sí? Entonces, dentro de ese card view, tenganme paciencia, dentro de ese card view, ¿sí?, pusimos un constraint layout. Dentro del constraint ponemos la imagen y los tres text view. ¿Sí? A ver si cambió la propiedad. La imagen y los tres text view. Ahora, fíjense que dentro del constraint layout tengo la imagen y a la imagen le pusimos el ID de image view photo, IB photo. ¿Sí? El ancho, yo le puse wrap content para que
la imagen se adapte, el image view se adapte al ancho de la imagen. Y el alto, ¿sí? Lo acoté a 100 dp. Eso lo pueden ir regulando ustedes y decidir ustedes, ¿sí? Como las imágenes que puse, no todas tienen el mismo tamaño, bueno, lo decidí armar de esa forma. Las otras propiedades son propias del constraint layout para indicar la ubicación, y acá la imagen por defecto, ¿sí? Hay por defecto tiene una estrellita, pues, pero bueno, como se va a llenar dinámicamente. Y después están los text view. Fíjense que en los text view, lo mismo, tienen un ID, porque yo por código tengo la intención de inflar, de poner en cada text view el nombre de la ciudad del hotel, el precio de ese hotel, la cantidad de estrellas de ese hotel, ¿no? Y propiedades que agregamos fueron el tamaño del texto y el color del texto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a pasar el código de este ítem. También se los paso. Así lo tienen más rápido. Acá tengo por un lado el Recycle View, ¿sí? Por un lado tengo el Recycle View, que es el contenedor de una lista. Por otro lado tengo diseñada la vista de cada ítem de esa lista, ¿no? Después van a ver que por código yo le puedo decir a ese Recycle View cuántas tarjetas quiero que muestre por fila, ¿sí? Cuántas columnas quiero que tenga, ¿sí? Dicho de otra manera, cuántas columnas quiero que tenga. Yo puedo decirlo, pero yo lo voy a decir por código. Si yo hubiese usado un elemento de tipo ListView, ¿sí? Supongamos que en lugar de usar un Recycle View, uso un ListView. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo para mostrar, por ejemplo, si mi lista tiene 90 elementos, ¿sí? El ListView va a hacer lo siguiente, va a traerme los 90 elementos a RAM y los va a mostrar, ¿sí? Va a activar un scroll para que yo pueda navegar por esos elementos. En cambio, el Recycle View, ¿sí? No me va a traer los 90 elementos a memoria. Va a traer los necesarios para que se muestren en la vista en lo que estoy viendo en ese momento. Y a medida que me voy desplazando, va cargando el resto de los elementos, ¿sí? Por eso es más eficiente. No es que me va a traer de golpe todos los elementos a mostrar a memoria. Bien, entonces, les decía, ¿en dónde ocurre la magia de que en ese Recycle View, ¿sí? Voy a inflar la lista de ese Recycle View, cada ítem de la lista de ese Recycle View, con este Card View que tengo creado por separado. Para que eso suceda, necesito de una clase auxiliar, ¿sí? Tengo que crear una clase auxiliar. Esa famosa clase adapter, ¿sí? Que es la que va a tener conciencia de cuál es la lista de elementos que quiero mostrar, y también va a tener información acerca de cuál es la estructura de cada elemento de esa lista, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra clase adapter. En este caso, yo creé un paquete llamado UI, ¿sí? UI, para poner ahí el adapter. Lo podría crear tranquilamente en el paquete principal, ¿no? Si no, bueno, si quieren que quede igual que el mío, pueden hacer esto. En el paquete principal, clic secundario, lo mismo, new, package, ¿sí? Y le ponen de nombre al paquete UI, de User Interface. Una vez que crearon el paquete, adentro vamos a crear nuestra clase adapter. ¿Puede suceder, Profe. chicos? Profe. ¿Sí? ¿El paquete UI está dentro del modelo o está dónde está En el dentro? paquete principal, no está Ah, bien, dentro del bien, modelo. bien. Eso no lo había Paquete entendido. principal. Listo, listo. Chicos y chicas, siempre es conveniente cuando creen un adapter para una lista, ponerle el nombre del dato que va a mostrar esa lista, ¿sí? Porque puede suceder que en mi aplicación tenga varias vistas con listas que muestran distintos tipos de datos, ¿no? Entonces, como en este caso creo que era un adapter para mostrar hoteles,
le vamos a llamar a la clase Hotel Adapter, ¿sí? O algo por el estilo. ¿Cómo hago? Muy fácil. Clic secundario en el paquete. ¿En qué paquete? UI, New, Java Class, ¿sí? Y acá el nombre, Java Class, el nombre de la clase, en este caso, Hotel Adapter, ¿sí? Enter y OK. Y me va a generar la clase. Yo no le pongo OK porque ya la tengo. Una vez que hicieron eso hasta ahí, ¿cómo trabajamos? Bueno, acá lo que voy a hacer es un pequeño parate. Vamos a leer el código primero, voy a necesitar la atención de ustedes, y después les paso el código para que ustedes lo hagan. Bien. Vieron que la idea es que la foto que va a mostrar cada ítem de esa lista no está a nivel local, no la pusimos, ¿sí? No la vamos a poner como recurso en la carpeta draguable, por ejemplo, ¿sí? Como hicimos en otras veces. Yo no tengo las fotos acá en la carpeta draguable, las que quiero mostrar. Están en un servidor, ¿sí? Es decir, que yo lo que voy a querer es que mi aplicación se conecte a la URL que yo le pase, ¿sí? En donde está la foto, y la traiga y la recree dentro del ítem, ¿sí? Entonces, acá tengo un problema, que esa tarea es una tarea asíncrona, ¿sí? Porque yo le voy a pedir al servidor que me dé la foto, pero no la voy a tener ahí nomás, ¿sí? Puede que tarde algo en traérmela, y lo que voy a necesitar es, cuando la traiga, ponerla en el image view que tiene ese card view, ¿ok? Entonces, puedo valerme de clases Java para crear una tarea asíncrona, ¿sí? Java tiene clases como asyntask, que me permite crear esas tareas asíncronas. Hacer la petición a esa URL, traer la imagen, ese bitmap. Una vez que lo tengo, ese bitmap, los datos de ese bitmap, pasarlos al image view. Yo no quiero hacer todo eso. Hay una librería que me manipula o me permite traer las fotos así, de manera síncrona, y se encarga de hacer todo por mí, ¿sí? Esa librería es la librería de Glide, o Glide, como le quieran llamar. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo quiero usar esa librería para traer una imagen, ¿sí? Y que automáticamente traer una imagen de un servidor y automáticamente la muestre, la coloque en la vista, tengo que importar esas librerías. ¿Cómo hago para importarla? Muy fácil. Una de las formas es esta. ¿Vieron donde ustedes tienen el proyecto? ¿Vieron que tienen la carpetita app? ¿Sí? Ahí, dentro de app, tienen el archivito build.gradle. ¿Sí? Ahí en el archivito build.gradle tienen declarados las librerías que van a importar, ¿sí? Que van a usar. Yo acá les paso el nombre de la librería que van a agregar, ¿sí? El nombre de la librería que van a agregar. Fíjense que es esta. Esta línea es la librería de Glide. Cuando ustedes abran el archivo build.gradle y peguen esa línea, ¿Podría pasarlo al WhatsApp? ahí se los pasé por el chat Disculpe. también. Y Sí, ahí se sí. los paso por el WhatsApp. Ahí está. Bien, Gracias. gracias. Ahí está Pamela, muy bien. Bueno, una vez que agregan esa línea, ¿sí? Fíjense que yo la agregué, ustedes tienen implementación, la agregué debajo de la última implementación que tenía, ¿sí? Estas son las dependencias que ustedes van a usar. Fíjense que cuando la agregan, se va a activar acá de color rosa un botoncito que dice sincronizar, ¿sí? Cuando hacen un clic en sincronizar, les importa, les descarga esa librería. Va a tardar un ratito. ¿Se acuerdan que ese componente adapter, dijimos, es el que va a saber cuál es la lista de elementos que tiene que mostrar? Va a saber cuál es la vista de cada ítem de la lista, y obviamente tiene que saber qué elementos hay en cada uno de esos ítems, ¿sí? Entonces, vamos a leer acá el código de la clase adapter.
La clase adapter, ¿sí?, tiene que extender de RecyclerView adapter, ¿sí? ¿Qué recibe por parámetro esta clase genérica? Recibe un viewholder. ¿Qué es un viewholder? Es un objeto, ¿sí?, va a ser una clase, que es la que va a asociar al RecyclerView con la vista, ¿sí? Ese es el viewholder. La tarea del holder es decirle al RecyclerView que cada ítem es un CarView, ¿sí? Este viewholder va a ser una clase interna de Hotel Adapter. Hotel Adapter es la clase que ustedes acaban de crear, ¿sí? Entonces, yo le estoy diciendo acá que el adapter, ¿sí?, el parámetro, el tipo de dato que recibe como parámetro adapter, es un elemento de tipo viewholder, que es una clase interna de Hotel Adapter. Si yo me voy más abajo, fíjense que acá tengo que tener la clase viewholder. ¿Vieron que tengo dentro de la clase Hotel Adapter, tengo una clase viewholder? ¿Sí? ¿Estamos? Tengo una clase viewholder. Y analicemos acá lo que tiene viewholder. ¿Se acuerdan que dijimos que viewholder es el que tiene conciencia acerca de qué elementos tiene el RecyclerView, ¿no? El ítem de la lista. Entonces, es acá, en el viewholder, en donde voy a inicializar cada elemento del ítem de la vista. Vieron que ese CarView tenía por dentro un TextView para las estrellas, un TextView para el precio, un TextView para la ciudad y un ImageView para la foto. ¿Sí? Bien. Es en el método, ¿sí?, es en el constructor, en realidad, de la clase viewholder, en donde yo voy a hacer lo siguiente. Esta clase de viewholder se va a instanciar, ¿sí?, no por mí, la va a instanciar automáticamente el objeto RecyclerView, ¿sí? La va a instanciar automáticamente la máquina virtual. Entonces, ¿qué va a recibir como parámetro el constructor? ¿Sí? Va a recibir como parámetro el CarView, que es el ítem de esa lista. Ese elemento view es el que me va a permitir extraer de ese ítem cada uno de los elementos. Fíjense que ese elemento ítem es el del que voy a invocar el método findViewById para rescatar cada uno de los elementos. La foto, el TextView de las estrellas, el TextView del precio y el TextView de la ciudad. ¿Sí? O sea que la única tarea que tiene esta clase, ¿sí?, que se declara de esta manera, el nombre que yo quiera, acá le puedo poner el nombre que quiera a la clase, ¿sí?, pero tiene que extender de RecyclerView viewholder, ¿no? Lo único que va a tener esta clase son los elementos de esa vista y en el constructor la inicialización de esos elementos. Nada más. Ahora, puede suceder que ustedes digan, bueno, pero yo quisiera que cuando el usuario toque un ítem de esa lista, haga algo. Bueno, si ustedes quieren a un ítem ponerle un listener, es acá el momento en donde lo pueden hacer, ¿sí? Ustedes directamente a ese ítem view le pueden setear un listener, ¿sí?, y poner adentro del onClick la tarea que quieren que haga cuando el usuario haga clic en ese botón, ¿sí?, en ese card, ¿sí? Vamos a suponer que lo que quiero que haga es que salga por el log de salida, así con etiqueta salida, que salga, no sé, la ciudad en donde está ese hotel, ¿sí? Entonces podría decir del TextView ciudad.get, ¿sí? Punto tu estrella. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando toque un ítem, ¿sí?, se va a ejecutar el método onClick y va a mostrarme por consola el nombre de la ciudad que está en ese ítem. ¿Sí? Esa es la tarea que tiene el viewholder. ¿Sí? Le va a informar al adapter qué elementos componen un ítem de la vista. Bien, eso es lo que está puesto acá en la declaración de la clase. ¿Sí? Entonces, mi clase adapter extiende de RecyclerViewAdapter, ¿sí?, y recibe por parámetro el holder, es decir, la estructura de esa vista.
Bueno, ahora, ¿qué tiene el adapter? El adapter tiene que tener referencia del contexto, tiene que tener la lista de elementos que voy a mostrar, ¿sí? Fíjense que como el Recycle View va a mostrar elementos de tipo hotel, bueno, va a tener un list de tipo hotel, que le pusimos de nombre hoteles. Y va a tener un objeto de tipo inflator. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener, el inflator va a tener información acerca de en dónde se tiene que mostrar cada ítem, en qué Recycle View se tiene que mostrar cada ítem, ¿no? Por lo tanto, el constructor de Hotel Adapter tiene que recibir eso por parámetro. El contexto, la lista, ¿sí? Y en dónde se tiene que inflar. Es decir, que cuando yo desde afuera cree un adapter, le voy a decir, bueno, mira, este adaptador es para que se muestre en tal activity, la lista de elementos es esta, y el lugar donde se tiene que mostrar es este. ¿Sí? Este adapter, ¿sí? Cuando ustedes extienden de adapter, tiene una serie de métodos que tengo que redefinir. ¿Sí? Uno de esos métodos es el onCreateViewHolder. ¿Qué indico en este método? En este método, ¿sí? Es en este método en donde se va a crear un objeto de tipo viewholder, en donde se va a crear un objeto de este tipo. ¿Sí? Se va a crear un objeto de tipo viewholder. Entonces, cuando yo hago el new de viewholder, ¿sí? Vieron que se ejecutaba el constructor de esta clase, que recibía, ¿sí? Un elemento view, o sea que lo que recibe este constructor es, digamos, el car view completo, ¿no? Recibe el car view. Y yo de ese car view extraigo la foto, la cantidad de estrellas, ¿sí? Cada uno de los elementos text view que tengo en esa vista. Entonces, en el método onCreateViewHolder, yo lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es, en dónde está el ítem de este Recycle View? Para obtener el ítem, hago esto. Inflate, ¿sí? Para obtener el ítem, hago inflate.inflate y le paso por parámetro, ¿sí? El layout en donde está cada ítem de ese Recycle View. ¿Sí? Fíjense que le paso el ID del layout ítem hotel que ustedes crearon, que es el que tiene el car view, y dentro, ¿sí? Dentro del car view están los demás elementos, ¿no? Bien. O sea que lo que hace el método onCreateViewHolder es nada más crear un view, ¿sí? Que va a tener referencia a ese layout, ¿sí? Y lo devuelve. ¿Sí? Se lo paso, perdón, a la instancia que generó de viewholder. Eso es lo que tiene el método onCreateViewHolder. Ahora, perfecto. El adapter entonces sabe que cada ítem es este, ¿sí? Y que dentro de ese ítem están estos elementos. Ahora, ¿cómo hace para que llene, ¿sí? Para que genere dentro del Recycle View tantos ítems como elementos haya en la lista? ¿Sí? Bueno, por eso tenemos este método que tenemos que sobreescribir. Este método, onBeanViewHolder, se va a ejecutar por cada elemento de la lista que tiene el adapter. ¿Sí? Si el adapter tiene 5 hoteles, 5 veces se va a ejecutar el onViewHolder. ¿Qué recibe ese onViewHolder? Recibe el ítem, ¿sí? El car view, ¿estamos? ¿Y qué recibe también? La posición de la lista que está recorriendo. ¿Y qué tarea tengo que hacer acá? Y nada, lo único que tenés que hacer acá es, en esa vista que recibís, setearle al test view estrellas la cantidad de estrellas que hay en la lista estrella en la posición que estás en este momento recorriendo. ¿Sí? A ver, lo vamos a poner acá separado. Recibe el ítem, ¿no? Ese ítem tiene, por ejemplo, el test view estrellas. Por eso dice acá, en holder, en la variable de parámetro holder, tengo el ítem. Ese ítem tiene el componente textView. ¿Sí? Ese textView tiene el método setText. Espera que les pase ahí un string
¿sí? Con la cantidad de estrellas, por ejemplo 5. Yo no quiero poner literal 5. Quiero que aparezcan las estrellas del hotel que en este momento estoy recorriendo. Entonces yo lo que podría hacer es, acá, decir, una variable entera, estrellas, por ejemplo, decir, voy a guardar ahí, de la lista hoteles, punto, get, de la posición que estoy recorriendo en este momento, que me viene por parámetro, que es posición, ¿sí? Position, perdón. ¿Sí? Position. Esto, ¿qué me devuelve este método? ¿Qué me está devolviendo? La posición en la lista de hoteles. No. O el hotel Que en está sí. en esa posición. En esa posición, sí, exactamente. Y de ese hotel, la cantidad de estrellas. ¿Sí? Entonces ahora, lo que puedo hacer es decirle al TV estrellas, al TextView estrellas, que le voy a setear la cantidad de estrellas. Pero espera acá un string. A pesar de que, ¿se acuerdan que yo eso se los comenté? El setText espera un string. Si yo paso cualquier otro tipo de dato, no voy a tener problema, pero el tiempo de ejecución va a estar el problema. Por eso le concateno, ¿sí?, estas comillas para que lo maneje a todo esto como un string. ¿Sí? Bueno, para no hacer eso, sacar las estrellas por un lado y después seteársela, es lo que estamos haciendo acá todos juntos. Y le decimos al método setText del TextView estrella, le vamos a setear del hotel que en este momento estoy recorriendo las estrellas. Al precio le vamos a setear un cartelito que diga pesos, ¿sí?, por ejemplo, del hotel que estamos recorriendo el precio por noche. Y así sucesivamente. ¿Y la foto? ¿Se acuerdan que importamos la librería de Glib? ¿Sí? Entonces, ¿cómo seteamos la foto? Porque la foto, yo no quiero que aparezca primero. La foto va a aparecer en un componente ImageView, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es que en ese ImageView aparezca la foto que está en la URL que va a tener el hotel, ¿no? Entonces, ¿cómo uso el grid de esta manera? Glid, o glide, como le quieran llamar, punto. Y acá estoy usando una llamada encadenada. El método with espera que le pase el contexto. Por eso es que yo acá necesitaba el contexto. Le paso el contexto. Punto. ¿Qué va después? Le paso al método load la URL de la foto que quiero traer. La URL, ¿en dónde va a estar? Y va a estar en el hotel que estoy recorriendo, en el atributo foto. ¿Sí? Perfecto. Y ya podría acá, miren, yo podría prescindir de este método y decirle, bueno, que una vez que traiga la foto, ejecute el método into y ponga la foto en el ImageViewPhoto. ¿Sí? Podría ponerlo así. Ahora, ¿qué pasa? La primera vez que llame al CarView, ¿sí?, tiene que conectarse al servidor, traer las imágenes y después mostrarlas, ¿no? Y cada vez que llame la foto tendría que hacer ese laburo. Puede que me interese que queden guardadas en caché. Entonces, si las fotos que tiene que mostrar ya las leyó antes, no se vaya a traerlas, que las muestre directamente. Entonces, para eso invoco este método. Invoco este método. ¿Ven? Pasándole al método this cache strategic, el all, lo que hace es justamente reserva caché para todas las fotos que traiga. ¿Sí? Lleva un registro de todas las fotos que traiga, van a venir con un ID. Entonces, cada vez que yo quiera traer la misma foto, si ya la trajo y está en caché, la muestra directamente y es más dinámico. ¿Sí? Bien. Otro método que me pide que sobrescriba cuando extiendo de adapter, otro método que me pide que sobrescriba es el método getItemCount, que devuelve la cantidad de ítems que tiene la lista, ¿no? Y bueno, lo único que hago acá es retornar del list de hoteles que tengo el atributo size. ¿Se acuerdan que list tiene el método size? ¿Sí? Que me devuelve el largo de la lista. Bueno, eso haría el método. Nada más. Y este sería la clase adapter. Este sería el contenido de la clase adapter. ¿Sí? Ahora cuando se las pase por el WhatsApp,
y ustedes la peguen, ¿sí? Van a tardar un poquito porque van a tener que ir importando varias de las clases que ustedes están usando acá. Van a tener que importar context, list, la clase hotel van a tener que importar porque está en otro paquete. Van a tener que tomarse ese laburito. Bueno, ahora, nosotros hasta acá tendríamos ya creado por separado el Recycle View, como dijimos, cada ítem, tenemos el adapter. Entonces ahora lo que vamos a hacer, desde el Main Activity, hacer referencia a ese Recycle View, crear un adapter, y a ese adapter pasarle la lista de inmuebles, en este caso, perdón, de hoteles que queremos mostrar, y además le vamos a decir al Recycle View cuántas tarjetas quiero que muestre por columna, ¿sí? Para eso, el Recycle View necesita de un componente, de un administrador, ¿sí? Especial, que va a llevar información acerca de eso, de cuántos ítems quiero que se muestre por columna, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo. Yo me voy al Main Activity y vamos a chequear el código acá. Es más sencillo. Bien. Lo primero que hice en el Main Activity, recuerden que por una cuestión de practicidad y simpleza, no usé el ViewModel, ¿sí? Para entender el concepto nada más, porque si no se les dificultaba bastante, y usando el ViewModel y además esto se les iba a complicar un poco. Entonces, nada, lo hice todo en Activity, después tranquilamente esto se puede usar usando el ViewModel. Bien, entonces, ¿qué tiene mi Activity? El Activity Main, ¿se acuerdan que está vinculado al Layout Activity Main, que es el que tiene el Recycle View? ¿Sí? Entonces, le pusimos al Main Activity dos atributos. Por un lado, tiene el Recycle View. Y por otro, tiene un array list de hoteles. ¿Sí? De tipo hotel. Entonces, en un método aparte, ¿sí? Qué sé yo, llamado carga lista, carga hoteles, el nombre que ustedes quieran, a ese array list le agregamos hoteles, ¿sí? Fíjense que acá estoy, por eso tengo modelado el hotel, ¿sí? Teníamos modelado lo que era un hotel. Teníamos en el modelo lo que era un hotel. Entonces, cuando construimos el hotel, le pasamos un string con la URL de la foto, la cantidad de estrellas, el precio por noche y la ciudad en donde se encuentra. ¿Sí? Esos datos son inventados, ¿no? Esos datos son inventados. Entonces, lo único que hicimos fue, en el onCreate, después del setContentView, llamar el carga lista. Listo. Entonces yo ya tengo la lista de hoteles. Bueno, ahora, en el inicializar vista, lo que hago es lo siguiente. Recupero el Recycle View. ¿Por qué no instancia el array desde un inicio con esos datos? ¿Por qué no instancio el array acá con estos datos? Porque esta lógica de agregar no la puedo poner suelta acá, fuera de un método. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso es que creé el array list vacío y después lo llené. Acá vamos a emular que los datos, estos de los hoteles, acá los estoy hardcodeando, ¿no? Pero podría suceder que estos datos provengan de la base de datos, ¿no? Que el cargar lista se conecte a la base de datos y traiga los hoteles que hay en la base de datos, que puede estar local la base de datos o podría estar en un servidor, ¿no? Pablo, no sé si es esa o interpreté mal la pregunta. Bien. Bien. Entonces, ¿qué hago en el inicializar vista? Obtengo referencia del Recycle View, ¿se acuerdan que era el que tenía la ID RBLista? ¿Sí? Luego creo un grid layout. El grid layout
es un contenedor, como un constraint layout, ¿sí? ¿Se acuerdan que a ver, todos los componentes que yo puedo poner en XML, Recycle View, Constraint Layout, Grid Layout, el button, todos los componentes, todas las etiquetas que yo pongo dentro del XML, tengo en Java clases que las representan, ¿sí? Entonces, acá lo que estoy haciendo por código, crear un Grid Layout con información acerca de cuántas columnas va a tener, esta es la información más importante, cuántas columnas va a tener por fila y cómo las va a distribuir, ¿sí? Una vez que tengo ese Grid Layout, lo que hago es, le seteo a ese Recycle View a través del método setLayoutManager con ese Grid Layout. Entonces acá el Recycle View sabe que cuando le pase las tarjetas, ¿sí? Cuando le diga qué tarjetas son las que tiene que mostrar, las va a mostrar de a dos, ¿sí? En cada fila. Luego lo que hago es instancio el adapter, ¿sí? ¿Se acuerdan que el adapter espera 3 parámetros? El hotel adapter espera 3 parámetros. El constructor de hotel adapter espera 3 parámetros. El contexto, la lista y un inflator, ¿sí? ¿Cómo le paso desde la activity contexto? Y directamente con la palabra this, ¿sí? Ahí tiene referencia del contexto. ¿Cómo le paso la lista? Y bueno, directamente el parámetro, le paso por parámetro el nombre de la lista que tengo acá, este array list. ¿Y cómo obtengo el inflator? Desde la activity directamente con el método getLayoutInflator, ¿sí? Una vez que creé el adapter, se lo seteo al Recycle View, ¿sí? Y a partir de ese momento, el Recycle View va a saber que cada ítem que tiene que mostrar es un tar view con los elementos que están en la lista que le acabo de pasar, ¿sí? Si ejecutan esto, deberían obtener inmediatamente, acá les paso el contenido del main activity, si ejecutan esto, deberían obtener. Me olvidé de algo importante. Como en este caso, Glid, para poder extraer las imágenes, se tiene que conectar a Internet, vamos a tener que pedir el permiso de Internet, ¿sí? Entonces acá hay una serie de ajustes que vamos a hacer en el manifiesto de Android. Primero, pedir el permiso de uso de Internet, y segundo, ¿sí? Activar esta propiedad en Application. Esta propiedad que dice uses, clear, text, traffic, que queden con true, ¿sí? O sea que 2 cositas tendría que modificar el manifiesto para que esto funcione. Pedir el permiso de Internet. El permiso de Internet es suficiente que aunque lo pida en el manifiesto, no hace falta que lo pida por código. Es el único permiso. Y después, activar la propiedad de esta. Uses clear traffic text, que queden true. Eso es importante, ¿sí? La agregan acá en application, le agregan esa propiedad ahí en application. Si no, no va a mostrar las tarjetas, pero no. Y si es más, si se fijan por detrás, van a ver en el logcat, por excepción, que no tienen los permisos. Y si tienen el permiso de Internet y falta la propiedad de clear text, que no va a poder traer los datos. Como los usa Git.